Sintonía para saludar al amigo Pablo de Luca, TVD Wing. Ahora sí lo he dicho bien, creo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí Bueno, estamos. pues Hoy último día, un domingo de junio, mañana 1 de julio, vacaciones, sí, además que, relajo, pero con muchos calderos al fuego. Tú sabes que da la con impresión mucho con, calor de fuego. claro, es Pero como tú que, eres un tío batallador y luchador, pues eso no hay problema. mira, Nada, ayer estuve en el arco de frutas y de verduras y demás que se hizo a qué San bien dicho Pedro. el triunfo. A San Pedro, ¿no? A San Pedro estuvimos hablando acerca de los caminos guanches en la costa de Sí, los señor. Realejos. Bueno, pues son tradiciones que se deben Bien, perpetuar y ahí estamos exacto. nosotros con nuestra cámara, Bueno, con nuestro pues micrófono. como habíamos hablado todavía de Raquel Molina, la gran cantante, aquí tenemos un homenaje. La canción que hizo sobre un poema que nosotros hicimos sobre La Palma, Sí, es un homenaje porque se cumple ya los casi, bueno, desde el día que terminó, ya son más de 6 meses que ha terminado esa historia, y es un homenaje a La Palma y al mismo tiempo también a los héroes de los Realejos. Son sí. héroes de La Palma, los bomberos, la gente que se quedó sin casa, la gente que luchó por ese incendio, por el volcán, el Guayota, ¿no? Y Sí. aquí tenemos la canción. Te vamos a poner la canción de Raquel Yo la en tengo aquí. directo ahora. Tú quieres que te la ponga yo de aquí? ¿La tienes ahí? Sí, Pues si sí, la tienes la ahí, tengo. Escucha, estupendo. escucha, escucha. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si sale. Bueno, pues es la canción que tenemos de fondo que se la vamos a poner íntegramente al final. Amari Wing, y Sí, sí, Guaguarén, ¿no? después, sí, claro, es que hay que poner la canción completa porque si no la gente no se entera. Vale, pero claro, la pondremos al final completa para poder pues, Vale. poder escucharla ellos íntegramente porque tengo que pasarla yo al ordenador y no dejarla solamente en el móvil que la estamos colocando, ¿no? Pero bueno, ponemos en antecedentes, Pablo, a toda la audiencia. Estábamos hablando de una chiquilla, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, una chiquilla canaria está en la diáspora. Sí, y que bueno, tenemos nosotros aquí Luchadora, de Aruca, por parte de madre, en fin, una gran cantante. bueno, que tenemos pendiente con ella una entrevista con tranquilidad con Raquel Molina Raco, ese es el nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. De cuando cayó el volcán de Tajogaite y entonces pues bueno, esa dedicatoria que hizo, esa canción dedicada a la isla de La Palma y que la trataremos con tranquilidad y también por supuesto la pondremos. Claro que no voy a ponerla con el móvil. La pones hoy al final, ¿no? Sí, no, claro, lo que pasa es que la tengo en el móvil, entonces claro, todo el tiempo puesto en el móvil, en el micrófono, pues además la calidad se nota, entonces claro, vamos a pasarla con tranquilidad a lo que es en sí el ordenador para que la gente pueda disfrutar de Son ello. 4 minutos 22 segundos. Claro, pues por eso no te preocupes, O la sea que, pondremos al final, ¿no? Este bueno, pues día, ya hablamos de los realejos, bueno, de lo adelante. que fue la información que tenía Félix Clavijo, ¿no? En el primer tercio del siglo XVIII, Ujú. Félix Clavijo estuvo haciendo novelas, estuvo haciendo, aparte de su historia de las Islas Canarias y tal, y hablaba justamente de la pregunta que le hizo una vez un extranjero o una persona que visitó la isla, y dice, bueno, ¿y qué significan los realejos? Le preguntó, ¿por qué le llaman los realejos? Dice, bueno, pues el realejo lo llaman porque después de la batalla de la Victoria, en diciembre de 1495, en que las tropas castellanas tuvieron una escaramuza con los guanches y tal, avanzaron hacia lo que es el mesellato de Tahor, ¿no? Y entonces el ejército, diríamos, de los castellanos se situaron en el Realejo de arriba, ¿no? Ahí pusieron un surreal, se llamaba en aquel tiempo, estamos hablando de final del siglo XV. Y los guanches se quedaron en lo que se llama el Realejo de abajo. Esto es importante decirlo porque son los dos campamentos que los que se establecieron los ambos contrincantes para un poco enfrentarse, ¿no? La última resistencia de lo que hubo en los finales años o los años finales de la conquista o la llamada conquista de Tenerife, ¿no? Ujú. Y con respecto a la situación que había en aquel tiempo, ¿no? Cuando
los alzados ligueros, la Liga del Norte, que estaba constituida por Tacoronte, Punta Hidalgo, Anaga, Tacoronte y Taoro, se enfrentaron y ganaron la batalla de Centejo. Pues lógicamente a partir de ahí empezaron los castellanos a maniobrar para conseguir dividir al pueblo guanche y consiguieron lo que se llamó la Paz de los Realejos. Esa Paz de los Realejos, que fue en los primeros años del primer semestre del año 1496, ya el 25 de julio, el día de Santiago, la gente menos noble, o sea, la gente que no estaba de acuerdo con este pacto que hubo con los castellanos, se rebelaron contra los nobles del menceyato de Taoro y de los demás menceyes, ¿no? Es por eso que estos alzados, así la palabra, llegaron hasta las partes altas de lo que es la parte de Tigaiga, y de ahí viene el derriscamiento de Ventor en los últimos finales de julio de 1496, posterior al 25 de julio, en el que hubo ese pacto de la nobleza o de los menceyes, algunos menceyes que ahora vamos a hablar de ellos, ¿no? Y fue cuando Ventor, en un acto o suicidio ritual, se derriscó por Tigaiga, ¿no? Sí. Que justamente se va a celebrar ahora, el mes que viene, a finales de julio, último domingo de julio, se va a celebrar después de 2 años de pandemia, la ceremonia, digamos, en conmemoración, en homenaje a este gran héroe, ¿no?, de menceyato de Taoro. Sí, ¿no? el Auchón Gualín, vamos Bien, nuevamente el Auchón Gualín a estar allí. Efectivamente. Pues claro, aquí había un problema de clase, ¿no? Un problema en el que los llamados villanos, que no eran villanos, sino que eran la gente el escalafón social más bajo de la sociedad, que eran los luchadores, que eran los guerreros, se rebelaron contra el pacto que hicieron los nobleza y los próximos a los menceyes, que fue el dividir y vencerás, ¿no? Eso fue lo que posiblemente desencadenó esa rebelión de los alzados, ¿no? Los guanches ligueros permanecieron, digamos, un poco en una situación de pacto con el general de Lugo, ¿no? Y entre ellos pues estaban tres menceyes que fueron los principales de los ligueros o del Liga del Norte, que fueron Benitomo, el hijo primogénito de Benchomo, Acaimo de Tacoronte y Benearo de Anaga. Pues bien, llegaron a un acuerdo con Alonso de Lugo para que marcharan a reducir a los alzados a sus respectivos reinos. O sea, que empezó a mandar a estos menceyes, ¿no?, hacia determinadas zonas de los tres menceyatos. A Benitomo lo mandó a lo que se llama la Fortaleza, que está entre los Realejos y la Guancha, la Fortaleza, como la conoce, ¿no? A Acaimo lo mandó a la Fortaleza de Temoseque, hoy Montaña de Tejina, que era, diríamos, perteneciente al archimenceyato de Tegueste, pero que pertenecía al menceyato de Tacoronte. Sí. Por eso fue mandado a Acaimo allí. Y finalmente, a Benearo, que era el menceyo de Anaga, lo mandó a la Fortaleza de Taborno. Y desde allí los mandó un poco sofocar las rebeliones de la gente que estaba en esos menceyatos alzados en contra de la invasión castellana. Había muchísimos alzados y esto fue un gran problema para el general Lugo, ¿no? Entonces, claro, el problema está que estos alzados no se rindieron de forma, digamos, directa, ¿no? Y transcurrió desde el 25 de julio de 1496 hasta el 29 de septiembre del mismo año, en el que se proclamó, diríamos, ya de una forma confirmada, la llamada, digamos, finalización de la conquista, ¿no? Aquí en este caso, en el 29 de septiembre, se adaptaron o se sumaron a lo que es el pacto los menceyes de Icod, Daute, Pedinor y Arjonia. O sea, estamos hablando de los menceyes de Icod, de Icar, sí, Mencey Romén de Daute, el Mencey Pedinor de Adeje y el Mencey Arjonia de Abona, ¿no? Estos fueron los que también se pusieron de acuerdo, el de Lugo se puso de acuerdo con estos menceyes
que era la parte del suroeste, ¿no? El oeste y el sur, para un poco controlar la situación y ya confirmar la finalización de la conquista, o de llamada conquista, ¿no? Pues bien, en ese interín, en ese intervalo de tiempo, entre el 25 de julio y el 29 de septiembre, pues se consumó el suicidio ritual del entorno. Seguramente a finales de julio, cuando ya vio que la gente de Taoro, ya Sí. pues los nobles, la parte noble, estamos hablando ya de los próximos al mes 6, pactaron con los castellanos. Pero Sí. el pueblo en sí mismo, como dije antes, el pueblo llano, los guerreros, la gente, en fin, no estaba de acuerdo con esa sumisión y duraron bastantes años más, incluso hasta lo que se llamó los alzados del sureste o del suroeste, que fueron encarnados por el Mesei Chazagua, ¿no? Estamos de acuerdo, Sí. que esa confederación de alzados que se formó y que nombró el último Mesei al Mesei Chazagua, se refugiaron en el Roque del Conde, o lo que se llamó hoy el Roque del Conde, que es la fortaleza de Ajillo, en el año 1502, ¿no? Y hasta ahí pues llegó la rebelión de los alzados que quedaron y que no fueron, digamos, sometidos a la influencia castellana, ¿no? No, y que Estamos ahí en hablando de cierta... varios años, Sí, ¿eh? y además que aunó a muchos otros desencantados y obviamente algunos que Exacto. querían no aceptar la vida nueva, no querían aceptar ese nuevo ordenamiento y esa nueva configuración, como digo, del terruño y como tal se echaron a la montaña, ¿no? Y durante muchos años yo recuerdo leer actas del Sí, Cabildo donde se hablaba de cómo eran, de los alzados, sí, que efectivamente. entraban a robar ganado, como, pero claro, robaban ganado no del pueblo, sino de las autoridades y de la, es No, decir, estaban recuperando su ganado, sí, exacto. que fueron robados por los invasores, Claro, y que está claro. no, claro, y que ellos lo único que Estaban querían era... recuperando su ganado de ellos. Hombre, lo cual quiere decir, Pablo, que quizás a lo mejor estamos hablando desde el punto de vista de que durante un cierto tiempo después se siguió hablando, se siguió teniendo las mismas costumbres, ellos seguían siendo un pueblo dentro de una cosa que estaba cambiando, pero ellos seguían Claro, siendo el núcleo de ese antiguo efectivamente. pueblo Y y era, guanche, y ¿no? era la mayoría del pueblo, Sí, lo constituían las familias normales que vivían en cuevas, que vivían en los diversos mencellatos, como le acabo de decir antes, ¿no? En sí. todos los mencellatos, ¿no? De los mencellatos de Tacoronte, de Anaga y de Teoro, y después de Icó, de Daute, de Adeje, de Abona, eran la gente del pueblo, que eran los alzados en contra, repito, de los nobles, los más próximos a los menceyes, que fueron los que pactaron con los castellanos, ¿no? O Ujú. sea, esto es lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que explicar para hacer un análisis correcto de la situación que se vivió entre 1496 y 1502, en el que se produce ya la muerte de Ichazawa, que se clavó un puñal en la fortaleza de Ajillo, en Sí. Adeje, ¿no? Ujú, Porque ya en realidad vio que había una traición, ¿no? Por parte ujú. de sus propios congéneres. Puesto que un problema y un caladero de cabeza tremendo Sí. al general de Lugo, ¿no? Y entonces, pues, esto es lo que un poco le trastocó los planes de conquista, ¿no? Incluso el mismo mes de septiembre de 1496, ¿no? También, al mismo tiempo, entraron por los cristianos los mercenarios de Grimón, este famoso mercenario belga que empleó por primera vez las armas de fuego, las espingardas, ¿no? Y pequeños, en fin, tipo cañones de aquella época, para poder someter a los guanches que se refugiaron en los mogotes, que es lo que hoy en la montaña de Guasa, ¿no? Ujú. Que fueron también los últimos resistentes de la parte sur. Podemos decir que la parte sur de la isla, en este caso en Adeje, en la fortaleza de Ajillo, estuvo el último núcleo de resistencia a guanche de 1502 con Izazagua al frente. Sí. Pero hay más. Desde 1502 hasta bien entrado el primer tercio del siglo XVI, 1512, 1514, aún, como tú dices, había guanches alzados en las montañas que se resistían digamos, a formar parte de la nueva sociedad, diríamos que estaba ya implantándose Pero en ciudades como La Laguna, sí, como La Rotava.
y como la Laguna sobre todo, ¿no? Sí, Fue sí, la sí. primera. Bueno, Y hacían estas incursiones, ¿no? sí, no, yo lamentablemente tengo que hacer alusión a una cuestión ahí, porque hace unos años, Sí. estando presente en una conferencia, levanté la Ujú. mano y estuve en desacuerdo con lo que se estaba diciendo y dejé Ah, bastante claro, no se puede vilipendiar a un pueblo que quiere quiere seguir siendo libre. No eran asesinos, no eran ladrones, no eran gente mala. Lo claro, único que querían era tener el mismo trato y la misma libertad que tenían. Era difícil, exacto. tenían la batalla quizás a lo mejor perdida, pero ellos prefirieron la honra de morir de esa manera que ser sometidos. Y eso hay que explicárselo a la gente que cuando saca el pendón el 25 de julio, y aquí que se mezcla una cosa con la religión con otra, y que no se debiera, pero bueno, que cuando Exacto. se saca, hay que recordar que en el blasón, en el escudo heráldico del municipio de Los Realejos, hay dos armas. No, no son dos armas, que están equivocados. Una es una lanza, pero la otra es una ñepa. Y la ñepa Sí, es señor. orden, no es arma de guerra. Entonces, claro, hay que recordar, por eso decía yo, que para ser justos, se tendría que sacar en esa pues manifestación, tanto aquí como en Santa Cruz, como en La Laguna, y en muchos sitios, No, pues ya Santa Cruz ya no sale. ya no sabe. El pendón no Pero sale. debería, yo sé que hay gente que dice que eso no se celebra. Pues mire, yo estaría contento con que uno llevara el máximo representante del gobierno o el mayor del municipio, como se hacía antiguamente, la persona de respeto que llevara la ñepa como símbolo de recuerdo y de dignidad hacia los familiares nuestros, que también es el pueblo guanche. Sí, sí, está claro. Esto es algo que, desde luego, pone un poquito en orden, ¿no? Lo que es el Sí, conocimiento de la historia, de la verdadera historia. Está recogido por Betancur Afonso, en el sí. tomo 3, la historia del pueblo guanche, y es algo que no se conoce de una forma, digamos, popular, mayoritaria, ¿no? Si no se sabe, pues, de una forma superficial, y no se profundiza en el análisis político y estratégico de cómo actuaron los conquistadores y cómo tuvieron que emplearse a fondo para poder controlar a esa población de alzados que fue muy numerosa. E incluso en 1514 hay constancia de una rebelión de 300 guanches en una gambuesa de Fagnia. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. ¿Eh? Hay documentos en los que alrededor de unos 300 guanches se reunieron para hacer una rebelión e ir contra las autoridades, diríamos, de la isla, y se tuvieron que mandar refuerzos a aquella zona del sur. La zona del sur, de Huima para abajo, no estaba controlada por los castellanos. Fue una zona totalmente todavía inhóspita, ¿no? Los castellanos controlaban lo que era la parte de Santa Cruz, lo que era la parte de la Laguna, parte del norte con la incipiente Orotava, ¿no? Los Realejos también, que fue Sí. otro núcleo que también fue, digamos, de los primeros que se asentaron, ¿no? Con la iglesia de Santiago en el Realejo arriba, ¿no? Sí. Pero la parte sur no estaba controlada en absoluto, ¿no? Y ahí Ajá. quedaron muchos alzados. Y estaban refugiados en los bandos del sur. Sí. La gente, los bandos de Pase, Sí. de Abona y de Adeje, acogieron a muchos alzados del norte de Tenerife, Sí. que huyeron a través de las montañas y pasaron a los mencellatos del sur, ¿no? Pero no pasa Por lo nada, tanto, ¿verdad, Pablo? No pasa nada el reconocer claro, la presencia y la valía de no una pasa persona. nada, no pasa nada, no Ah, es nada del otro mundo, es una cosa normal, es una reacción popular, claro, una reacción, como tú bien dices, en favor de la libertad, y la prueba de que hubo una resistencia cultural, que es lo importante, fue la permanencia de miles y miles de topónimos, antropónimos y palabras comunes, sí, sí. y de que la lengua, incluso la lengua guanche, la lengua que hablaban la gente de Tenerife, en este caso Tenerife, ¿no? Ujú. Pues sobrevivió hasta mediados del siglo XVIII en el Valle de San Lorenzo. Hay documentos del Valle de San Lorenzo en el que todavía se hablaba guanche en ciertas familias, ¿no? Bueno, pues Estaba ojalá hablando que de se mediados del siglo recupere, XVIII. ojalá que se recupere esa información y que Pues muy entre bien. todo es parte de nuestra historia, una historia que fue durante Pues muchas etapas soslayada, olvidada, maldita y en realidad es todo lo contrario, nos enriquece como pueblo, es decir, sí, somos un señor. crisol de cultura, pero la primigenia es la primera y como tal tenemos que estar, Con absoluto respeto. Exacto Con que absoluto sí, respeto. claro que sí, claro que sí. Es Y que con el respeto que podemos escuchar a Raquel Molina en esta canción que vas a sí, poner, bueno que sí, que la y que pasamos. ya digo, es un homenaje a la isla de La Palma sobre un Tú, poema que compusimos, tú ¿no? tienes la Se letra, llama Iguana Warren, sí. Sí, La letra, en resumidas cuentas, dice que gracias volcán o
volcán desaparece ya Sí. por haber terminado tu erupción. Yo lo tengo aquí El delante, Guayota si ya quieres. ahí está la traducción. Yo la quiero, yo la, tengo, la traducción dice: este día es un Entonces, gran día, el silencio de la montaña de fuego, el final de su voz, no está este que pega de los diablos, lava incandescente que abraza, ya no está, fuerza, hermanos, hermanas, elemento del fatídico, fuera desaparece, pueblo canario unido, bravo por nuestra gente, con salud y vida a ustedes, al feliz solsticio de invierno. Y la letra, por obviamente... eso es un homenaje a La Palma. Todavía hay gente de La Palma que no ha recibido un duro todavía de lo que son las casas, en fin, la reconstrucción de sus haciendas que fueron destruidas. Por tanto, seguimos estando, pues, a través de la música, ¿no? Sí, De esta cantante sí. que le da una impronta a Masís, como lo pueden ver en la canción, con su esplendorosa voz, ¿no? Y que habla de la dulzura Masís, y que con esto ya nos despedimos, ¿no? Con esta temporada Sí, ya que empieza ya el verano, en empiezan las agosto, a ver vacaciones. si en agosto podemos buscar un huequito para que te Sí, vengas al estudio, que me gustaría sí, recibirte en el pues, estudio sí, en ya te directo. aviso porque yo voy a viajar en agosto seguramente, ya te avisaré con Bueno, tiempo, estamos ¿no? todo el mes, ¿eh? Vamos a estar Y todo el mes de yo agosto. aprovecho para el verano para viajar y Sí, información. que también tiene uno derecho a Pues vale, descansar y disfrutar de las cosas muy buenas que bien. tiene la vida, Pues oiga. nos quedamos con la canción entonces. La Bueno, escuchamos. pues Tanemir y Fulki Anime. Ayus Azul Pablo, que te pusieron por aquí. Bueno, Manuel Luis, vale. Manuel Luis que te lo puso, ¿eh? Y bueno, ponemos el tema musical ahora a Sí, lo continuación. ponemos, lo escucho. Lo escuchas, claro que sí, por supuesto que sí. Venga. Venga.